y yo dije, me regreso. De una. Sí, porque pensaba como que, mira, El yo... crecimiento personal, Sí, aprendizaje, ¿no? mira, no importa el dinero, Sí, no exacto. importa, o sea, no importa nada, el aprendizaje, eso luego tú te lo llevas, ¿sabes? Y en efecto, yo llegué a Loyalty y los 4 o 5 años que estuve solo, ¿sabes? Los aprendí ahí el primer año. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy tenemos un invitado súper especial. Aquí mi amigo Adrián nos visita hoy. De verdad que es un artista increíble. Es un artista residente aquí en InNation Studio. Desde que vi su trabajo, de verdad que me impresionó mucho su nivel de detalle, sus sombras. Me gustaron mucho. Bueno, Adrián, un placer. Muchísimas gracias por la Dale, invitación, Darwin. bienvenido. Muy contento de estar aquí. Bueno, Adrián es un tatuador venezolano. ¿Pero hace cuánto estás en España, Adrián? Tengo 4 años en España. 4 años Sí, apenas. ya como residente. Pensé que tenías mucho más tiempo en España. Sí, bueno, desde 2015 he viajado por España y diferentes países de Europa, pero me asenté ya hace 4 años justo, en la ciudad de Madrid. Ah, genial. Bueno, vámonos un poquito más atrás, Adrián. Empezaste en Venezuela, ¿no? Sí. ¿En qué sí, ciudad? sí, sí. ¿De qué ciudad eres tú? En San Antonio de los Altos. Ahí, San Antonio. Sí, ahí tuve mi primer estudio. ¿Pero comenzaste una vez tú con un estudio o trabajaste en un estudio primero? Mira, eso fue muy loco porque yo la verdad que empecé solo. Típico, tatuando en mi casa, haciendo Wow. locuras. No había tanta información en internet, la verdad que no había nada. Buscabas en YouTube ahí tatuajes en sombra y te salía por ahí un tatu de Paul Booth en una convención, pero Claro, cero técnica, claro. cero nada. Y ya cuando vi que se iba poniendo más seria la cosa, pues abrí mi propio estudio y empecé por mi cuenta, digamos. Un estudio Wow, privado. te lanzaste de una vez así. Sí. Bueno, lo que te había comentado, estábamos hablando justo hace ratico, lo de la marca de ropa, tenía mi propia marca de ropa. ¿Y qué edad anexo, tenías? ¿Qué edad tenías en mira, eso? tenía como 22 años, 23 Ah, años. ok. O sea que de una Sí, vez te sí, lanzaste de una. sí. Tenía mi propia marca de ropa en un departamento y anexo, en un cuarto, pues monté mi estudio de tatu y lo típico, hacía de todo, ¿sabes? Aprendiendo ahí. Claro. Sí. Eso. Y la parte del dibujo como tal, ¿habías estudiado, estudiaste diseño, estudiaste pintura, alguna cosa? ¿O por tu cuenta también? Sí, bastante por mi cuenta. Imagínate, yo estudié administración tributaria en la universidad. Ah, ¿en serio? Ah, Sí. estabas en la universidad en Y ese luego momento. contabilidad, imagínate esa locura. Ah, está Pero bien. vengo de la escuela del graffiti, ¿sabes? Siempre No, tú fui tienes con una el- mezcla toda loca, contabilidad con graffiti. Imagínate. No sé. Sí, no, pero el arte era lo que me llamó siempre, ¿sabes? Como... Te ponías a rayar y que no, que rellena aquí los números de la contabilidad. Se ponía a hacer que sí, una calavera de Es como dicen, si no sabes qué hacer, métete a estudiar administración, ¿sabes? Yo creo que el sistema educativo, bueno, en todos lados como que no te prepara para realmente lo que tú quieras, ¿no? Sino que eliges cualquier carrera ahí. Pero sí, yo creo que mi base fue el graffiti, luego de eso la ropa, el diseño. Hice cursos de diseño gráfico. Ah, ok. Te gustaba la parte del diseño. Sí, y siempre los fines de semana estuve con profesores de pintura, de dibujo, carboncillo. Entonces, bueno, eso fue lo que me llamó bastante. Sí, mira, yo creo que la otra vez estamos hablando de eso, si valía la pena la parte de lo que uno estudia. Yo siento que sí. Por ejemplo, fíjate en algo que yo noto en ti y lo he notado en las personas que estudiaron alguna carrera como diseño gráfico. Muchos dicen, no, eso no sirve para nada. Pero sabes que yo veo que la gente que estudió diseño, alguna cosa, cuando presentan el trabajo a los clientes, tú los ves que son más ordenados, como que tienen ya una estructura que las pueden crear porque ya tienen esta base de diseño. Entonces prácticamente no se trata de utilizar exactamente lo que te enseñaron, sino, ok, ya sé la estructura, cómo organizar las cosas y las puedo presentar más profesional. cual. Y yo vi tu presentación cuando estabas mostrándole, cuando me lo mostraste a mí en el iPad, tienes todo bien estructurado, que sí, la cosa en el 3D y todo como bien Sí. organizado, ¿no? Yo tengo un toque con el orden, sí. No, pero Tengo eso un está toque bien, ahí ¿eh? con el orden que, bueno, no sé si fue gracias a la administración o a los cursos de diseño que hice, pero sí soy súper organizado en ese sentido. Me gusta ya tener ideas claras antes de ver al cliente, Lo así que sea eso es una lo que consulta, hablábamos, lo que ¿sabes? hablaba que tú dices, no, tú me dijiste, tengo que tener algo ya, por lo menos 3 ideas o la idea del cliente antes que venga. No puedo llegar así con esa sorpresa y empezar a crear todo ahí. No duermo, ¿sabes? No duermes. duermo, Estás no estresado duermo. el otro día. Claro, porque es como que me quito un peso de encima. Ya solamente pienso en, bueno, qué tintas voy a utilizar, de qué tamaño lo voy a hacer, la posición, pero ya el diseño lo tengo claro, ¿sabes? Y bueno, y también yo creo que eso le da bastante confianza a tu cliente, ¿no? Como, mira Sí, el por orden. supuesto. Se ve profesional, ¿no? Te lo montas También. ahí no solo en el brazo, sino ahora en el OBJ del formato 3D. Claro. Yo creo que todas esas son herramientas increíbles, ¿no? ¿Y por qué no Sí, utilizarlas? sí, por supuesto.
¿Y qué tal la parte del tatuaje como tal, el aprendizaje en Venezuela? Después cuando llegaste a Europa, ¿cómo fue esa llegada? ¿Duro? ¿Cómo ha Mira, sido? sí, ha sido Ah, un camino ahora entonces ya me largo. acordaste lo bonito, ¿verdad? Vamos a hablar de la otra Ha sido, parte. no, Que no así, es fácil porque uno resume todo y suena como facilito, claro. ¿no? Bueno, mira, yo siempre digo que tengo más de 10 años tatuando o 10 años tatuando, pero realmente ha sido como 14 o 15. Porque los Ok. primeros 4 o 5 años estaba en la universidad o estaba con lo de la ropa. Entonces, digamos que no era tan serio, no vivía de eso, ¿sabes? Pero de 10 Claro. años para acá, cuando ya tuve mi estudio, pues ahí sí me lo tomé más en serio y me enfoqué solamente en esto. Y ya luego, bueno, empecé a viajar muchísimo a Aruba. Ah, Aruba, ¿sí? Sí, mi primera salida así extensa fue a Dinamarca. Estuve en Copenhague un montón de Oh, yo meses también. también. Estuve mi Sí, primera... Estuve increíble. ahí Yo también. le tengo un cariño especial a esa ciudad porque la verdad que aprendí muchísimo. Hoy en día yo veo lo que hacía en ese momento y yo digo qué loco que, ¿sabes? Que me iba para allá. Pero nada, el aprendizaje fue increíble. Ya luego de eso fui a Suecia. En Dinamarca un estudio me quiso dar la visa de artista también, recuerdo. Ah, sí. Me quiso dar la visa de artista y casualmente estaban buscando gente en Loyalty. Y yo Mm. escribí como que, Ah, tú estabas en Europa en ese sí, yo momento. estaba en Dinamarca y ya yo estaba que me quedaba. Ok, Y dije, ok. bueno, es una buena oportunidad, no solamente para aprender, sino me gustaba la cultura del país y todo esto. Y bueno, me respondieron el correo un día en la noche y me dijo, mira, ha sido de los mejores portafolios que nos han enviado, Qué así brutal. que sería un placer que vengas y trabajes con nosotros, bla, bla, bla. Y yo dije, me regreso. De una, de una. Sí, porque pensaba como que, mira, El yo, crecimiento personal, sí, aprendizaje, ¿no? mira, no importa el Sí, dinero, no exacto. importa, o sea, no importa nada, el aprendizaje, eso luego tú te lo llevas, ¿sabes? Y en efecto, yo llegué a Loyalty y los 4 o 5 años que estuve solo, ¿sabes? Los aprendí ahí el primer año. Yo no hacía color, por ejemplo. Y viendo a Robert, a Emerson, a Allen trabajando, pues fue un crecimiento exponencial, o sea, increíble, o sea, increíble. Yo salí de ahí, estuve 2 años en ese estudio y ya luego sí me mudé a Europa y bueno, trabajé en Alemania, Suecia, Francia, en otros países. Yo creo que ese punto que tocaste es importante. Yo creo que a veces es mejor sacrificar la parte económica como tal. Yo sé que nos hace falta, pero el conocimiento vale Total. demasiado, Yo brother. cuando llegué a Loyalty le dije a los muchachos como que, mira, yo cambié el dinero por la sabiduría, porque yo tenía Wow, incluso mi estudio. esa palabra me gusta. Sí, yo cambié el dinero por la sabiduría porque yo tenía mi estudio en San Antonio y tenía 6 tatuadores y la verdad que el ambiente de trabajo era increíble, buena retroalimentación entre todos, que de hecho yo casi que fui y le dije a los muchachos como que mira, se me dio esta oportunidad de trabajar en Loyalty y tal, ¿qué opinan ustedes? Porque yo sé que va a cambiar mucho la dinámica en el estudio, ya no va a estar yo, Oh, ¿sabes? exacto. Y todos ellos fue como, mira, estás loco, vete porque, o sea, vas a crecer y te lo has ganado y aquí al final ya estás como tocando un techo ahí, ¿sabes? Y bueno, no me arrepiento. Y yo creo que se está repitiendo un poco la historia aquí. Ah, brutal, aquí en Ignation, ¿no? Claro, claro, No, de, imagínate. de verdad que es impresionante todo lo que uno puede crecer como artista mirando a otro, porque hay una gran diferencia en que uno a veces cree que por internet aprendes, ¿no? Pero Ya, ver los tatuajes en vivo, ver a esa persona ahí tatuando al lado tuyo, que le puedes preguntar muchas cosas, se aprende total, demasiado, man. total. Bueno, me pasó en Dinamarca. Varios de los estudios que fui eran una locura, eran gigantes, 20, 30 sillas tatuando. Y veías un tatuador y era más brutal que el otro y era como, mira, ¿dónde estoy yo? Me sentía como pollito en grama, ¿sabes? Como, mierda. Y Qué lo genial, típico, pero man. nada, como, claro, estás en una ciudad nueva, tienes menos distracciones también y entonces era lo típico. Yo llegaba de primero y me iba de último, buscando que el tatuaje quedara lo mejor posible, ¿sabes? Qué interesante todo eso, ¿no? De verdad que yo también, yo me acuerdo mucho cuando estuve en Bélgica, también en Dinamarca. De verdad, la gente no lo entiende el que no lo ha hecho, pues, pero como tatuador, que uno se lanza a veces así, sin idioma ni nada, a tatuar, a trabajar, dígame, a hablar con el cliente para la idea, ¿cómo haces tú, Yo man? no hablaba nada, Bueno, güey. ahí está el lenguaje del dibujo. Yo no hablaba Esto aquí, esto nada. allá, ¿te gustó? Sí, ok, No. dale. No, yo decía, no, yo sí hablo y tal. Y me lancé, me acuerdo. Mira, yo tenía 2 oportunidades cuando las 2 grandes que me salieron. Una era en Brasil, en una tienda como buena en aquel entonces, y la otra era esta en Dinamarca. Y yo estaba en mi estudio, estaba cómodo, estaba aprendiendo, estaba haciendo realismo que me gustaba. Lo típico, no tienes la responsabilidad de la casa, el alquiler. Estaba tranquilo, ¿sabes? Y
Y un día tatuando, sabes que uno tatúa y te entras como en un estado de meditación y te pones a pensar en todas las vainas, ¿no? Y me llegó ese sentimiento de qué va a pasar si en 5 años tú te haces la pregunta de ¿y si yo hubiese ido? ¿Y si tal? Y mira, eso fue como No, un chip brother, así eso te que arrepentiría. de una le escribí a la manager de Dinamarca, porque dije, bueno, Brasil está ahí mismo, ¿sabes? Y si me voy a la vaina más lejana que quede, ¿sabes? Y Claro. nada, eso fue comprar los pasajes y en 15 días yo estaba en Dinamarca a menos 10 grados Nah. con un hoodie así en el aeropuerto y sin inglés. Yo me acuerdo que me enfermé y todo de la garganta, yo creo que por no poderme comunicar, no sé. Pero bueno, también otra cosa positiva, aprendí el idioma, aprendí inglés, ¿sabes? No, genial, genial. No, y ahorita que tocas el punto, tú sabes que me gustó eso. Creo que a veces es bueno contar las historias difíciles. ¿Tienes alguna anécdota en algún país que no haya sido tan buena tal vez con el Sí, trabajo, con claro, clientes? sí, Porque a veces claro. nosotros contamos todo lo bonito, pero hay cositas difíciles, ¿no? Sí. Mira, en Suecia una vez me invitaron a un país, perdona, a una tienda en Linköping, me acuerdo que se llamaba el pueblo. Y nada, me pagaron pasaje, todo. Yo salí de mi casa hasta Linköping, todo pago, ¿sabes? Yo llego allá, sí, muy bien todo. Cuando veo la dinámica de trabajo en la tienda y el jefe, no voy a decir dónde era porque no todos los de ese país tienen que ser así, pero estaba loco. Una persona muy impulsiva, creo que a mí nunca me trató mal, pero trataba mal a los otros artistas, Wow, ¿sabes? qué Y yo me veía loco. reflejado en ello. Bueno, si tú lo tratas a él así, yo me imagino que en cualquier momento me vas a hacer algo igual o similar. Y nada, yo dije como que, mira, me voy. Y él como que, no, pero no te puedes ir todavía al estudio y tal, tienes que quedarte un rato más. Yo no, o sea, me regreso, ¿sabes? Me voy, ¿sabes? Y nada, literal, fui a la casa, recogí, hice mis maletas y no sé, yo no he tenido ese miedo de sentirme atado a nada porque una de las Claro, bendiciones de este trabajo es que eres, digamos, independiente. independiente, ¿no? Y fue una experiencia, claro, que yo creo que cualquiera se Incómoda, hubiese ¿no? paralizado. Imagínate, yo no tenía, por ejemplo, una tarjeta para comprarme un ticket, un boleto de avión, Mm. pero nada, o sea, le escribí a un amigo y ya, y regresé a Madrid. Y bueno, ese fue mi primer contacto con Madrid. No me arrepiento, me fue brutal. Después me escribió otra tienda en Suecia, fui, tatué ahí, estuve como un mes. Me regresé a Dinamarca porque ya tenía contactos allá de otro viaje. Ok, ok. Entonces, como, sí, cosas malas, pero de esas cosas malas siempre han salido proyectos buenos, ¿no? Claro, claro. Y mira, Adrián, y con el estilo, ahora aquí estamos viendo los tatuajes tuyos, de verdad que me encanta tu estilo de sombra y todo. Se ve tienes bastante atención al detalle. Siempre te ha gustado, porque sí veo que tienes algunos tatuajes en colores, pero ¿te inclinas más al blanco y negro o sí te gusta bastante el color? ¿Qué tal? Me gusta el negro y gris porque tengo que pensar menos. ¿Sabes? Ay, no, esto es todo Pero, cómico. pero me impresiona bastante el resultado final del color. No sé, o sea, si me pones a elegir, no sé, me gustan los dos, la verdad. Creo que he estado estudiando mucho el tema del barroco porque yo me incliné por hacer realismo gracias a que mis profesores de dibujo y pintura, aparte del dibujo natural, Ujú, nuestras referencias eran copiar obras del barroco, del renacimiento. Claro, era lo más cercano que tenía el realismo. ujú. Y bueno, estoy estudiando con un profesor también en Madrid pintura y la verdad que el estilo barroco y el color me parece increíble porque es como lograr esas tonalidades, esos tonos fríos, cálidos, quebrados. Ujú. Pero digamos que me gustan bastante los dos estilos. Aunque, honestamente, el tiempo que he estado aquí en Nation, me voy a decantar un poco por el Black and Gray porque quiero estudiar más composición, digamos. Ahora Ah, ok, mismo, ok, sí. ok. Sí, yo creo que... Yo también, yo cuando comencé en realidad hacía mucho más color. Sí, yo recuerdo tus Y ya, trabajos, claro. ya siento que me casé con el Black and Gray, ¿no? Igual eso que haces tú de los detalles o sea, grises, pero detalles a color, creo que le Ah, da sí. vida al tatu, Sí, no, ¿no? es Es lo como otro, que... otro estilo, una evolución ahí del estilo. Yo creo que ya existía, ¿no? De verdad que ni lo sé. Pero igual a mí me encanta tu técnica, ¿verdad? Que es una técnica bien sólida. Siento que el tatuaje se ve bien, bien también estéticamente en el cuerpo. Veo que estás bien pendiente de esos detalles, ¿no? Sí, sí, lo conversaba hace rato con los chicos y es que una de las cosas que más tengo en cuenta ahora mismo a la hora de hacer un tatuaje y trato de educar al cliente con eso es como que estéticamente se vea bien, no solamente ubicado en cuanto a la dirección del rostro, sino que
básicamente que parezca que la persona nació con ese tatuaje, Claro, ¿sabes? claro. Y que o fue hecho para él, para Exacto. la forma de su cuerpo. Exacto. Y estas herramientas de Procreate y Photoshop pues te ayudan muchísimo a estudiarlo Claro, previamente a la cita, porque a veces, bueno, me imagino que te pasó muchísimo a Sí, ti, sí, sí. estás tatuando y vas por medio tatuaje y tú dices, "Verga, esta vaina no, debía haberlo pegado distinto o otro tamaño". Entonces previamente trato de estudiar bastante eso. Y bueno, y aquí con ustedes que hacen esas piezas monstruosas estoy aprendiendo un montón No, también. no, brutal, ¿no? De verdad que aquí todos tenemos esa espinita del aprendizaje al 100, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que se respira totalmente es una cultura innovadora, totalmente, ¿sabes? Sí, Bueno, creo que brother. tú eres uno de los No, a mí me pilares o la encanta. piedra angular de eso aquí en el estudio, ¿no? Brother, a mí yo no me puedo quedar tranquilo. A veces yo digo, mire, me tengo que apagar. No, Necesito no, no quedarme pares. tranquilo, pero no puedo. No Tú pares, sabes no que me pares. pasa mucho que yo llego. No, bueno, voy a ponerme a hacer cualquier cosa que no tenga que hacer con aprender, con tatuajes, con nada, con cosas dígame, cuando me pego con algo de inteligencia artificial que quiero aprenderlo, Ya. cómo se utiliza una herramienta, bueno, men, me quedo, me voy a acostar, pero estoy pensando, ¿qué pasa si hago esto? Y sabes que si hay algo que en verdad me hace, me tengo que parar, probarlo y irme a acostar, porque si no, me duermo con esa idea en la cabeza y no descanso nada. ¿No te ha pasado que, o no has pensado que afortunados somos que estamos viviendo esto de la inteligencia artificial? O sea, tú que vienes de hacerlo a lápiz y papel, yo me siento súper afortunado, ¿sabes? No sé, me Sí, no, parece no, en increíble. realidad yo creo que hay una gran diferencia entre estas herramientas cuando las agarra alguien que sabe dibujo, ¿no? Claro, O que pinta, ya tiene otro, como que es diferente. Yo sé que hay gente que lo ve como negativo ciertas partes, pero para nosotros es, imagínate, yo solo pienso en cuántas veces puedo probar una idea y adaptarla mejor al cliente. Eso es lo que yo total, pienso. total. Sí, lo que mejor te funcione. Yo, de mis profesores de dibujo y de pintura, habían algunos que eran absolutamente técnicos y otros que me decían como que tú crees que si Caravaggio, Rubens o Rembrandt hubiesen tenido un iPad no lo hubiesen utilizado, Claro, ¿sabes? claro. Entonces es como, bueno, aprendí un poco de todo, pero en definitiva yo me quedo con todas las herramientas y la tecnología que me sume porque hace más fácil absolutamente todo, ¿sabes? ¿Por qué no? Mira, yo una vez estaba viendo que era la pintura de un artista de hace mucho tiempo, de esas pinturas antiguas. Y creo que por detrás, algo tenía la pintura que se dieron cuenta que tú sabes que el punto de fuga para la perspectiva de profundidad esta es cuando tú sabes que creas una ciudad y los edificios se vienen así, ¿no? Y Sí, están más altos. Se sí, dieron sí. cuenta que esta persona había utilizado como un clavo y había puesto unas cuerdas y había hecho para tener la perspectiva Ok, mejor. para ubicar Perfecto. los Sí, entonces personajes. eso es una herramienta. Claro, ¿Entiendes? total. ¿Y qué? Vamos a estar bravos porque utilizó unas Total. cuerditas No, es para medir. trampa, Es es trampa, trampa. ¿no entiendes? No. ¿No? Eso no. Entonces lo que puedes hacer es que, bueno, no te muestro nada de mi proceso creativo y te muestro el tatuaje ya hecho. Sí, Entonces, exacto. pero no, ¿por qué no compartir todo eso, no? Claro, man. Sí, son cosas, ¿no? Es como. Está en todo, man. Yo creo que no nos podemos. Y tampoco porque alguno se queje, eso no se va a parar. Y Totalmente. porque proteste mucha gente, yo siento que eso no se va a detener. Yo sé que sí hay cosas que están un poco locas, pero bueno, no nos enfoquemos en eso Ya, ahorita. ya. Sí, sí. No, pero brutal. De verdad que aquí les vamos a ir presentando trabajos de Adrián. De verdad que están buenísimos. Veo que tiene bastantes proyectos nuevos ahí, muchas ideas nuevas. Sí, sí, la verdad que yo tampoco paro en ese sentido. ¿No? Y una de las cosas que estudié desde que llegué aquí y que me parece esencial, de hecho lo hablaba con Pablo ayer, es como cómo te decantas o te fijas solo en un estilo, porque yo creo que si quieres ir o tener un plus ultra en tu portafolio, tienes que definir qué es lo que quieres hacer, porque cuando tienes un poco de todo es muy difícil vender, ¿no? Y al final también tienes que saberte vender como artista. Y bueno, yo creo que no solamente subir los tatuajes que quieres hacer, sino realmente tener como una línea, ¿no? Ya de eso, bueno, lo seguiré investigando aquí en el Oh, estudio man, porque yo todos creo tienen una que. línea, siento. Sí, sí, no, yo creo que es un camino. Creo que, creo que sí sale orgánico, pero creo que si lo planificamos sale mejor. Exacto, hay que O sea, se planificarlo. llega más rápido. Exacto, Digo, exacto. ¿no? Llegas Yo al una vez hasta punto. me he hecho la pregunta, ¿qué me gusta, no? Yo me he hecho esta pregunta, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que hago más fácil? ¿Y Ok. qué es lo que se me da más fácil? Porque yo sí me he dado cuenta, por lo menos, a mí las cosas geométricas no se me dan y las odio. Sí, Brother, sí, te yo entiendo. detesto cuando un tatuaje tiene este lado igual a este. Y yo, no, brother, qué aburrido
tener que hacer esto que ya hice, volverlo a hacer. Simetría, claro. La odio, no va conmigo. Ok, a mí no hago eso en mis tatuajes porque no me gusta. Ese planteamiento me gusta mucho, que me gustó como lo dijiste, como que me gusta, que se me da bien y que era lo otro que quiero hacer. Exacto, como, y que cómo lo hago más fácil. Entonces, fíjate, otro punto que toqué, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo soy alguien que cuando pintaba, yo tuve un profesor de dibujo, me acuerdo, hace tiempo, donde primero había que hacer todo perfectamente la forma del dibujo a lápiz, ¿no? Después que ya tenías todo, que habías medido, era que empezabas a pintar, ¿no? Okay. Eso es una forma de pintar. Pero hay gente que pinta y hace manchas y va sacando lo que... Exacto. A mí me gustaba la otra, la que vas haciendo las manchas y te va saliendo. Exacto. Y yo a veces hasta esas cosas las hago en el tatuaje. Total. Yo, ok, entonces me di cuenta, yo por lo menos soy alguien que puede... Yo veo una textura... Y tú sabes que las texturas, por ejemplo, si tú ves un árbol, tú no es que te vas a poner a pintar una hojita por hoja. Tú como que te enfocas en formas y las vas como, por lo menos vamos a suponer la pintura. Tú vas haciendo manchas y no te pones como a fijarte en un close-up, sino vas haciendo manchas y después es como que vas viendo más cerca y empiezas a detallar y te va saliendo, ¿no? Total. Tú sabes que eso yo no lo entendía mucho. Eso es medio loco, ¿no? Hace poco empecé con un profesor de artes en Madrid y yo dije, no, yo quiero pintar hiperrealismo, no, en óleo y tal. Y luego él, sí, me dejó hacer los ejercicios. No, porque es bastante libre el profesor. Como que tú llevas tus ejercicios y lo haces. Y luego cuando lo veo pintando a él y él parte de 2 o 3 manchas y de repente saca la cara y ves el empaste súper brutal. Digo, no, ahora yo quiero aprender a hacer eso porque es más divertido, ¿sabes? Suelto, ¿no? Claro, y que al final lo otro es una fotografía, ¿sabes? Sí. Y bueno, sí, yo veo que tú haces eso mucho en tu trabajo también. Se nota la libertad en cuanto a la textura. Bro, a veces yo digo... A veces digo, aquí no está una grieta. A veces yo, bueno, si el cliente no le gustó, no importa. Vengo y lanzo una línea ahí loca. Pero resulta que siempre, menos mal que que siempre le gusta, ¿no? Darwin Confessions. Más bien a veces no lo veo y me dice, oye, ¿no le puedes hacer una grieta esa que tú haces? Y yo, dale, pues. Y lanzo una línea a lo loco. Y eso, lo que pasa es que no es que la estás haciendo loco. Parece que fuera así como freestyle, como quien dice, pero en realidad es que ya la he dibujado mucho, ¿no? Entonces, le da carácter, ya la gente confía en tú. Te están buscando a ti, tú no lo estás buscando a él, ¿no? Pero entonces ahí me di cuenta que a mí me hace feliz lograr esas texturas, ese volumen, hacer que las cosas tengan ese volumen 3D. Y como siempre le digo a la gente, a mí me encanta mucho la fotografía en blanco y negro, ¿no? Okay. Ese nivel de contraste y ese manejo de las partes oscuras y las partes claras y las texturas me gusta y trato de aplicarlo en el tatuaje. Qué y brutal. me di cuenta, ok, a mí me gusta esto. Me gusta esto. ¿Cómo aplico yo eso al tatuaje para divertirme y no se aburrió mi tatuaje? Exacto. Eso es lo que he tratado de hacer. Es una forma en la que me ha servido mucho. Tatúo y estoy emocionado tatuando, por ejemplo. Bueno, yo no sé la gente que está viendo esto, pero yo estoy aprendiendo muchísimo sobre la pregunta esa que te hice, ¿sabes? ¿Por qué me decanto? ¿Qué hago? Y sí, definitivamente es hacer lo que te haga feliz, ¿no? Porque estás aquí todo el día, sí, ¿sabes? A veces, mira, yo he dejado a veces de trabajar porque no hay feeling o empatía con el cliente y a veces yo prefiero irme tranquilo a mi casa que estar 32 horas haciendo algo que no quiero, ¿sabes? Que no vas a tomarle fotos. Sí, no, yo sé que, bueno, tenemos que pagar las cuentas y todo, ¿no? Pero bueno, no sé, hay que conseguir un equilibrio. Fíjate en algo. Yo creo que, mira, esa pregunta que tú te hiciste, yo también me la hice también un día y, bueno, siempre me la he hecho, ¿no? Y yo me puse a ver muchas cosas información sobre eso, sobre cómo conseguir tu estilo. Había gente que decía que el estilo llega solo. Después vi otro que decía, sí llega solo, pero si tú lo buscas te puede llegar más rápido. Y alguien dijo eso. Se me quedó. Bueno, había uno que hizo un ejercicio de pintura y al final uno dijo, uno mismo se tiene que hacer la pregunta, ¿qué te gusta? Y así lo hice. Exactamente. Y también está lo que te gusta y lo que tú sabes hacer más fácil. Porque... Sí, es que es un balance, por eso te digo que me encanta cómo lo planteaste, porque es como la fórmula, ¿no? Sí, sí. Es como la fórmula. Claro, cual. porque hay gente que no, de repente hay gente, me gustan los retratos, pero no se le da fácil. Y cuando los dibuja, los hace estresados, porque tiene que salir. Sí. Tampoco el sudorcito frío. Tampoco te lo estás disfrutando, porque claro. Si te vas a estar tatuando estresado, no... Sí. Ven, yo me acuerdo que en un momento yo hacía muchos retratos de familia. Cuando estaba en Venezuela, todos los días hacía un rostro. Era como un momento en Venezuela o yo no sé, un momento en el mundo, yo creo, del tatuaje. Sí, un boom. Un boom donde era retrato de familia. Retrato. Sencillito, sin fondo, black and grey, pulido. Mi agenda de lunes a sábado, porque en ese momento yo tatuaba, eran un retrato todos los días. Qué duro.
Pero Qué me gustaba. estrés. Y yo me lo disfrutaba y los hacía. Men, me acuerdo que en un momento yo los estaba haciendo rápido porque como lo hacía tanto, ya tenía práctica. Ya. No, weón, pero pídeme un retrato ahorita, me parece tan aburrido. Es súper jodido, claro, ¿no? Y tu técnica ha evolucionado muchísimo. Sí, no, ¿Qué me tanta siento- textura le vas a meter a la carita de un bebé, sabes? Sí, no, entonces me empecé a sentir que no me lo estaba disfrutando. Entonces, si yo no me lo disfruto, no lo puedo hacer. Ya, claro. No lo quiero hacer, ¿no? Total. ¿no? Y prefiero que lo haga en verdad a un artista que le guste hacerlo. Qué bueno. Y qué bueno también, bueno, también habla mucho de tu trayectoria. Tú ahorita puedes, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que tu trayectoria y tu portafolio, tiene que haber un estudio previo. No es que vas a empezar a tatuar y a los 5 años vas a decir, no, bueno, yo ahora hago esto. Creo que ahorita quizás es más fácil, pero hace 10 años no creo que fuese tan así, ¿no? No, sí, era un poco más complejo. ¿No? Sí. Sí, no, de verdad, igual uno como artista va evolucionando, van épocas y tal, ¿sabes? Yo creo que hay que disfrutarse del proceso, ¿no? Total. Sí. No, bueno, Adrián, mira, brutal todo lo que hemos conocido sobre ti. De verdad que yo creo que no sé qué pasa en Venezuela, aquí hay tantos artistas brutales, ¿no? Ese crecimiento de artistas. Mira, esta plataforma, hay muchos artistas que nos siguen, le encanta saber qué tinta usas, la máquina que usas. Hasta a mí me gustaría saber, ¿no? Ok. El tipo de máquina que utilizas y cómo mezclas tu tinta. ¿Cómo haces tú? Vale, mira, máquinas yo creo que cambio cada 3 o 4 meses. Este año he utilizado la Inyecta Nanos, me gustaba muchísimo. Luego la solté porque ya el tema de los cables pues no funcionaba. Entonces probé con la Cheyenne un Limit 4.0. Es una máquina bastante versátil, me gusta mucho. Luego de eso empecé a utilizar unas que me envió la gente de Dragon Hawk. Son unas máquinas, la verdad que bastante económicas en el mercado y me encantan. Las estoy utilizando ahora mismo. Tienen el stroke graduable de 3.2 a 4.2. Las baterías te duran 5 horas. No sé, no es por hacerles publicidad, pero la verdad que es la que estoy utilizando ahora mismo. La voy a ver Pero, claro, llegué y vi que ayer los muchachos están utilizando la Fluke Max de FK Irons y ya me la pedí, me llega mañana. Porque somos así, bro. Y si me preguntas la semana que viene, te voy a decir qué tal me fue con esa, ¿sabes? ¿Y tienes algún tipo de aguja que te guste de medidas, no? Que si línea de 3, línea de 5. Estoy utilizando, desde que llegué aquí también, la de 3RS me gusta bastante, la de Quadron me parece que es bastante buena. Pero ahora mismo estoy con Cartier, una marca de agujas que tiene poco tiempo en el mercado, pero va muy bien. Utilizo Round Magnum de 0.35 medium tape, tanto para color como para sombra. Me gusta bastante bien la inyección, es como bastante sólida, precisa, no lastimas mucho la piel. Y por lo general utilizo desde 7 Round Magnum, 11 Round Magnum, 15 Round Magnum y 23 si es algo muy grande. Y digamos 7RS y 7RL. Son como el set de agujas que utilizo. Ok. Mira, y con la tinta, ¿cómo haces tú? ¿Cómo la mezclas? ¿Cuentas tus gotas como hacemos todos? ¿O cómo haces tú? Mira, con las tintas también he probado un montón. Digamos que hace 2 años hacía mi Grey Wash, mezclaba desde medio caps, o sea, 50%, 25%, 10%, 5%, y al lado ponía unos grises opacos, gris color, y los iba mezclando. Y era como muy fluido, como dices tú, como me fuese saliendo, pero cuando me tocaba hacer de repente empacar un color completo se me hacía complicado. Entonces empecé a utilizar solamente grises. Los humedecía con agua un poco para que corrieran mejor. Y ahora mismo estoy con una marca con Raw Pigments y ellos preparan un set que se llama Shadow Wash, que la verdad que me parece que va genial. De hecho, está mezclado directamente con gris, no con blanco. Y corre bastante bien, la inyección es como que si fuese un Grey Wash, pero cicatriza casi como gris. Entonces estoy utilizando esos ahora mismo. Brutal. Mira, no, me parece genial, toda esa información es valiosa. Mira, quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a todos. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está comenzando en el tatuaje? Bueno, lo primero, paciencia, constancia, disciplina y muchísima perseverancia. Creo que no sé en qué orden, pero en el orden que sea, todas esas palabras son la base y realmente si te vas a dedicar a hacer esto, pues definitivamente solamente haz esto porque
o sea, exige muchos sacrificios, ¿sabes? Vas a dejar de pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, vas a dejar de hacer muchísimas cosas. Y es Muchos como, trasnochos, ¿no? sí, si no te enamoras, no, o sea, vas a llegar a un límite y ya, depende si quieres, Sí, bro. si quieres vivir de esto como pensando solo en el dinero o si realmente quieres pensar en lo que se va a llevar cada uno de tus clientes, ¿no? Y lo importante que es para esa persona también, porque hacemos piezas gigantes, prácticamente le modificas el cuerpo, haces un brazo, haces una espalda, ya esa persona no va a ser la misma, ¿sabes? Entonces es como, sí, enamórate y sé constante, disciplinado y persevera mucho porque no va a ser fácil, ¿sabes? No, bueno, brutal, Adrián. De verdad, muy interesante conocer tu historia. De verdad que yo siento que tu trabajo está, mira, eso va creciendo y brutal, Gracias, ¿no? gracias. Muchas gracias por todo, bro. Bienvenido. Y bueno, Gracias, tenemos muchas cosas por compartir aquí en InNation. claro que sí. Bueno, mira, allá va, antes que me despida aquí, tus redes sociales, tu Instagram. Me consiguen en Instagram como Adrián Rod Tattoo. Igual lo colocaremos por aquí para que lo sigan, para que vean su increíble trabajo. Me despido.